Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Sandra Novas, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Agradezco a la doctora Viviana Salas y al doctor Bernardo Arce la posibilidad de compartir este ratito para contarles un poquito nuestra experiencia. Bueno, detección precoz del impacto psíquico en niños en contexto de pandemia. Antes que nada quería, para situarnos un poquito, pensar o recordarles qué entendemos nosotros por un evento potencialmente traumático. Lo podemos explicar como un suceso identificable de características particulares que se encuentra fuera de las experiencias cotidianas y esperables para ese sujeto y se produce en forma sorpresiva, inexplicable y brutal, acarreando una amenaza para la integridad física y mental o mental para la persona y para terceros. Bueno, como vemos en este momento de pandemia, bueno, es exactamente esto lo que nos está pasando. También sabemos que el 60% de las personas experimenta un evento traumático en su vida, un evento traumático, y más del 25% experimenta varios eventos traumáticos. Pero a pesar de eso, nosotros sabemos que no existe ningún agente estresante capaz de provocar alteraciones psíquicas en la totalidad de los individuos que están expuestos a ese evento. Entonces, ¿qué hace que un evento potencialmente traumático se comporte como traumático? Bueno, pasa lo mismo que cuando uno piensa en la definición de desastres, ¿no? Del punto de vista sanitario, por ejemplo, o de rescate, una situación de desastre es cuando se supera la capacidad de respuesta. Por ejemplo, un colectivo en la ciudad de Buenos Aires que choca, un micro en la ciudad de Buenos Aires, no sería un desastre porque existen los recursos disponibles, tanto de salud como de rescate, para solucionar el problema. Ahora, si ese mismo micro choca en un pueblito de la Patagonia, donde hay 10.000 habitantes y hay, no sé, una posta sanitaria con unos enfermeros y hay muchos heridos graves, seguramente se va a convertir en un desastre, porque supera la capacidad de respuesta, que es lo que estamos nosotros tratando de evitar con el tema de las camas de terapia intensiva. Entonces, con el psiquismo pasa exactamente lo mismo. Ese evento potencialmente traumático se puede comportar como traumático cuando el psiquismo ve excedido la capacidad de responder con los mecanismos usuales de elaboración y de control. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para que esto pase? Bueno, primero las características del evento. No es lo mismo. Si yo tengo un problema con el PowerPoint ahora que me puede estresar, pero bueno, no es del mismo nivel de estrés que si golpe se cae el techo de mi casa. Entonces, la característica del evento importa, la vulnerabilidad de cada persona también, porque yo no soy igual ni a mis vecinos, ni a mis compañeros de trabajo, ni a ustedes, y por otro lado, el sostén familiar, institucional y del contexto social que yo pueda tener. Entonces, la población susceptible de desarrollar patología psíquica, ¿quiénes son? Todos los expuestos, o sea, en este caso, de la pandemia, todos nosotros. ¿Cuáles son los de mayor riesgo? Los que tienen trastornos psicológicos previos, los que tienen antecedentes de experiencias traumáticas, los que viven en una situación de falta de sostén familiar y social, y los que tienen una estructura frágil y dependiente, como podríamos pensar que a lo mejor son los niños y los adolescentes. En este punto no quiero hablar de patología, porque cuando uno habla de estructura frágil y dependiente o de estructura frágil, piensa en patología. Bueno, en este caso los niños y los adolescentes tienen estructura frágil sencillamente por la inmadurez de su aparato psíquico. Y algunos, además, se suma alguna patología psíquica. ¿Qué le pasa a los niños? Los niños están en continuo desarrollo y enfrentan diariamente exigencias, necesidades y nuevos retos que los impulsan hacia un crecimiento. Y asimismo van adquiriendo, a medida que van madurando, su maduración neurobiológica y psíquica, van adquiriendo posibilidades cognitivas y capacidades afectivas. Esto puede ser considerarse como una vulnerabilidad propia de la inmadurez, relacionada con la inmadurez de los recursos psíquicos, o como una ventaja, que es la posibilidad de adaptación y afrontamiento a situaciones nuevas. Acá quería mencionar un comentario que hacen siempre los pediatras cuando algún niño se cae desde un tercer piso, por ejemplo, y la verdad que no tiene lesiones graves, sobre todo no tiene lesiones, fractura de cráneo como uno hubiera esperado, o sea, puede ser que eso pase, es muy habitual que eso pase. Entonces los pediatras dicen que los niños tienen mucha más resistencia y mucha capacidad de adaptación a determinadas situaciones físicas. Bueno, en las situaciones emocionales también podemos decir que hay una parte de esta psiquis inmadura que les permite también adaptarse a algunas situaciones. Tenemos que recordar entonces que acerca de la dependencia psíquica del niño, ¿no? O sea, el niño
psíquicamente es dependiente ¿de qué? Del aparato psíquico del adulto referente. Por supuesto que depende de la edad. No es lo mismo un niñito de 1 año que un adolescente de 17. Depende de la autonomía y de la maduración, además. Y por otro lado, no olvidemos que los adultos prestan herramientas y recursos psíquicos para todas las situaciones. Por lo tanto, un evento puede constituirse en traumático, puede generar un trauma psíquico, y como tal, síntomas agudos o crónicos en un niño o en un adolescente, dependiendo de qué, dependiendo de la capacidad de sostén del adulto y del contexto social en que este adulto se mueva, porque el adulto sostiene al niño y el contexto familiar y social sostienen al adulto. Depende también del efecto psíquico en los padres o referentes afectivos que este hecho en sí haya producido o esté produciendo, del estado psicológico, vulnerabilidad individual de cada niño y de la intervención temprana o no que podamos hacer. De todo esto va a resultar la mayor o menor posibilidad de síntomas crónicos o de patología. Menciono especialmente la capacidad de sostén del adulto en primer nivel, porque lo que nosotros estamos viendo antes de la pandemia, independientemente de la pandemia, en los últimos 20 años, o 10, 20 años, que han aumentado, como todos sabemos, las consultas y la gravedad de los síntomas y la patología psíquica en niños y adolescentes, que una cosa que se ve, que se observa de común a todos, es la falta de sostén afectivo, de sostén afectivo primario, y la falta de sostén en todo sentido del adulto. De alguna manera como si el adulto se hubiera retirado de ese sostén. En relación a la pandemia y el aislamiento social, ya sabemos que no todos los aislamientos son iguales, pero no solamente por las condiciones socioeconómicas, que ya lo sabemos, sino también por la singularidad de cada persona y de cada familia. No es lo mismo estar aislado para una persona que para otra, y para una familia o para un contexto familiar que para otro. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No para todos es terrible. Terrible pueden ser además otras consecuencias en relación a la pandemia, como por ejemplo el riesgo de enfermarse o morir o las condiciones socioeconómicas. Pero el hecho en sí del aislamiento sobre el que tanto se ha hecho hincapié, de qué va a pasar con la salud psíquica de los niños por estar aislados y encerrados, para cada familia es diferente. ¿Qué pasa en esta pandemia? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas, que no podríamos llamarlo así? Bueno, es inesperada, pero no tanto porque a otros les pasó primero, por suerte en el mundo. Tuvimos o tenemos cierto tiempo para prepararnos, por lo tanto estamos aprendiendo y aprendimos de los errores y aciertos de otros. Pero al mismo tiempo se genera una desventaja, que es que estamos esperando que suceda. Bueno, en este momento podríamos decir que ya está sucediendo. Hubo y hay mucha incertidumbre, hasta cuándo durará, qué pasará, cómo lo vamos a vivir nosotros, cómo será en nuestro país. Y por otro lado, el ver lo que pasó en otros lados puso de manifiesto la vulnerabilidad de los otros y de la nuestra propia. Entonces, ¿qué cosas empezamos a ver hace unos meses? Empezamos a ver imágenes como esta cada rato en la tele, después imágenes más raras de gente vestida de una manera que parecía una película, después empezamos a contar los casos y a contar los muertos. Imagínense, puse a propósito ese de tan pocos casos, porque desde el caso 0 que venimos contando 1, 2 y 3 todos los días, después empezamos a ver cosas como esta, por lo tanto, estamos en esta situación. ¿Qué pasa con la construcción social de la pandemia? Bueno, socialmente nuestra comunidad, o cualquier comunidad, pero sobre todo la nuestra, tiene una dificultad para tolerar la incertidumbre. Nosotros estamos acostumbrados en este país a ciertas incertidumbres, pero no a esta. Por otro lado, hay una falta de confianza en las instituciones. Nuestra sociedad tiene, de hace muchos años, por diferentes razones, una falta de confianza en las instituciones y fundamentalmente en la institución Estado. Basta que el Estado diga algo, sea quien sea el Estado, más allá de las cuestiones políticas, para que todo el mundo lo esté cuestionando. Todos somos expertos en coronavirus, en COVID, los médicos, los no médicos, el que entiende, el que no entiende, todos. Hay un exceso en el consumo de noticias, por la tele, por la radio, por Instagram, por chat, por redes sociales. Los medios de comunicación están, bueno, a la orden del día. Más llegada tienen las noticias o los programas, cuanto menos expertos son los que hablan. Ustedes pueden comprobar que en los medios de comunicación hay un ratito de alguna autoridad de salud y todo el tiempo de toda gente que opinan. Por lo tanto, hay una confusión generalizada en la sociedad. Acuérdense que habíamos hablado que si hablamos de los niños, hablamos del sostén adulto, y del adulto del sostén familiar y del sostén de la sociedad. ¿No? El colega que había hablado antes había hablado, entre otras cosas, de lo importante del apoyo social en la elaboración de los duelos, ¿no?
Las situaciones traumáticas tienen una elaboración individual y una elaboración colectiva en la comunidad donde esa persona se mueve. Y ahora estamos en una confusión generalizada. Por lo tanto, cuando hablamos de detección precoz de síntomas en niños, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar ansiedad, vamos a buscar depresión, crisis, ¿no? Como aparentemente todo el tiempo en los medios se escucha salud mental, lo que pasa en salud mental, el riesgo de la salud mental. Hoy se escuchó hay un 80% de adolescentes deprimidos. Vamos a buscar problemas graves de salud mental ahora, o más bien tendríamos que hablar de otra cosa. En este momento de confusión generalizada de toda la situación que venimos diciendo, y miren si no, si hasta los animales, cualquiera que tiene una mascota, cualquiera que conoce un veterinario sabe que hasta los animales están, ¿no es cierto?, estresados, podríamos llamar. Entonces lo que tenemos que buscar son síntomas esperables. O sea, no es que no les pase nada a los adultos y a los niños, pero tenemos que buscar síntomas esperables y por supuesto, digamos, registrar las cuestiones de alarma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas esperables de estrés en un niño? Bueno, en un bebé y un niño pequeño, la pasividad o la apatía, los trastornos del sueño y la alimentación, la alteración global de la conducta. El sueño y la alimentación es lo primero, ¿no? Que se afecta en un bebé. El sueño es una de las primeras cosas que también se afecta en el adulto. En niños de edad preescolar tenemos que esperar, o síntomas esperables son síntomas regresivos, se reactiva la angustia de separación. En algunos casos se disminuye la angustia de separación o se muestra menos, no es que se disminuye, ¿por qué? Porque hay más contacto con el adulto. Retracción, poca iniciativa lúdica, irritabilidad o conductas agresivas, comportamientos o producciones repetitivas. Acá se refiere a lo que uno conoce como juego traumático, ¿no? El ABC de la psicología infantil, que es que el niño repite activamente en el juego lo que vive pasivamente. Bueno, todos vemos a los niñitos, bueno, por ahí ya no se usa más, ¿no? Pero retar a las muñecas, o sea hacer en el juego lo que ellos han vivido. Ese es un juego elaborativo, podríamos decir. Ahora, un juego repetitivo, un juego traumático es otra cuestión. Bueno, en niños en edad escolar, ¿qué encontramos? Disminución del rendimiento escolar o dificultad de aprendizaje. Ahora, esto es muy difícil de medir en épocas de pandemia, porque ustedes saben que a pesar que haya un esfuerzo por tratar de que todo sea igual y que los niños sigan aprendiendo, a juicio de muchos de nosotros un poco es un error, porque por supuesto que tienen que seguir aprendiendo, pero no de la misma manera que si estuvieran en la escuela, no los mismos contenidos. No podemos trasladar el aprendizaje de una escuela a un aprendizaje por Zoom. Ni hablar que algunos niños ni siquiera están conectados porque no tienen datos, porque no tienen wifi, porque no tienen computadora, porque son 5 en una casa con una computadora o más. Pero aún así, en las mejores condiciones tecnológicas, hay como una sobreactuación, nosotros creemos, de las actividades educativas, de tratar de que sea, o sea, como si estuviéramos en la escuela, y no estamos en la escuela. Por lo tanto, medir una dificultad de aprendizaje por Zoom es muy difícil. Fíjense que hasta niños gravemente perturbados, que normalmente hacen tratamientos en centros terapéuticos, en hospitales de día, bueno, ahora tienen actividades por Zoom. Y la verdad es que no es lo mismo, no se puede ni comparar ni medir. Entonces, la dificultad de aprendizaje que podríamos tener es difícil de medir ahora. Otro síntoma esperable podría ser disminución de las actividades placenteras, que no necesariamente son ir a dar una vuelta a la plaza, porque los niños, ustedes saben que ahora me viene la idea del Playmobil, que es un juguete no tan moderno, pero sí un poco sofisticado, y que entonces nosotros siempre decimos que un niño sano mentalmente puede jugar con el Playmobil o puede armar un juego con fosforitos. Es más, probablemente arme más un juego con fosforitos cuanto más sano mentalmente esté. Entonces tenemos que evaluar esas cosas, no evaluar si puede o no, qué le va a pasar a su salud mental si no sale a la plaza. Las alteraciones del humor, las alteraciones del comportamiento y fundamentalmente las quejas somáticas, ¿no? Los trastornos de ansiedad o los episodios de ansiedad se muestran como dolor de cabeza, dolor de estómago, etc. ¿Qué pasa con los adolescentes? Un adolescente normal puede sentir tristeza, tener incertidumbre sobre su futuro, estar irritable, tener algún tipo de problemática académica, tener ambivalencia afectiva, confrontar a la autoridad y consumir alcohol o alguna droga. Bueno, esto puede ser un adolescente normal y también puede acrecentarse esto con síntomas de ansiedad en una situación relacionada con la pandemia. ¿Qué cuestiones yo voy a tener que relevar que van a ser preocupantes cuando haya una irritabilidad permanente, cuando haya una labilidad afectiva muy importante, un desinterés, anedonia, retraimiento?
La desconexión de las actividades escolares es relativo, porque los jóvenes van a la escuela no necesariamente a aprender, sino muchos a reunirse con sus amigos. Si ahora no se pueden reunir con los amigos, por ahí no tienen interés y conectan la camarita en el Zoom y se desconectan. Sí voy a evaluar el poco interés de la relación con pares, ¿no? Lo que se espera es un intento de transgresión, de alguna manera. Los adolescentes siempre transgreden. No necesariamente que transgredan, pero sí que intenten. Quiero ver a tal, mamá puede venir tal, quiero ver al novio, a la novia, a la pareja. Un aumento del consumo de alcohol o de drogas, o pasar el consumo social a un consumo en soledad, alguna conducta sexual de riesgo o la presencia de autoagresiones. En relación a la pandemia, el aislamiento social y los niños con patología psíquica previa, bueno, no podemos generalizar, depende de qué patología estemos hablando. Algunos sienten como una falsa tranquilidad, porque se sienten como otros. Como dijo una paciente mía, por fin el aislamiento es obligatorio. Algunos sienten menor exposición al no tener que salir, que ir a las actividades escolares, cosa que a algunos les produce estrés. Por supuesto, estoy hablando de niños relacionados que tienen síntomas fóbicos. Bueno, todo eso, más el mayor contacto con el adulto referente, los tranquiliza. No quiere decir que estén mejor ni que se curen, quiere decir que están en una falsa tranquilidad. Por lo tanto, a lo mejor no vamos a tener ningún síntoma de estos que esperamos. Y después están los otros, que los síntomas de ansiedad se manifiestan más que nada por un componente de ansiedad anticipatoria, de angustia de separación, que va a haber un aumento del componente ansiógeno y van a expresar o manifestar síntomas relacionados con el temor por la salud y la vida de sus referentes, del adulto, ¿no? Donde estamos escuchando que la gente se muere, que los respiradores, que no van a alcanzar, que nos estamos todos por morir, etc. Y para los pacientes más graves relacionados con el trastorno del desarrollo, de la psicosis, bueno, la ausencia de la terceridad, o con los pacientes con vínculos simbióticos, la ausencia de la terceridad del afuera empeora bastante los síntomas. Ni hablar de los contextos con poco sostén emocional, o por ejemplo podría ser una familia uniparental que requiera, ¿no?, del sostén presencial de alguna otra persona, de algún referente o de familia ampliada, y que esto no puede ser, o en contextos de violencia, por supuesto que el aislamiento sí lo empeora. Eso merece como una charla aparte. ¿Qué me tengo que preocupar con un adolescente? Bueno, cuando veo un comportamiento impulsivo o autoagresivo, cuando tiene autolesiones, cuando expresa ideas de muerte, cuando tiene síntomas depresivos persistentes. La depresión es un cuadro que es mucho más complicado que el sentirse triste por no poder ir a ver a los amigos y no poder salir de la casa en época de pandemia. La depresión es otra cosa. O cuando aumenta el consumo de sustancias o el consumo las conductas de riesgo. Como agente de salud, ¿qué puedo hacer yo entonces por la salud mental de los niños? Cuando me refiero a agente de salud no me refiero a psicólogo, me refiero yo profesional de la salud. Tengo que hacer un abordaje global en todos los niveles. En el nivel de la familia, en el nivel de la institución y en el nivel social. Porque si la familia está afectada, la institución está desbordada y la sociedad está conmocionada, no voy a tener el sostén adecuado para la elaboración psíquica de ninguna situación traumática, ni de la más pequeña de no poder salir más que al balcón, ni de la más grave que me murió o me separé de un familiar. Pensemos cómo estamos y estas son las cosas que se escuchan, ¿no? Ya nada nunca será como antes y cuando pase va a haber otro mundo. Bueno, algunas de las consecuencias posibles sobre la salud mental de la pandemia, bueno, las directas, ya lo sabemos, el alejamiento de los afectos y de otras figuras de sostén, el alejamiento de la persona que está enferma o que muere, de los duelos ya habló bastante mi compañero, el aislamiento físico que se dice por ahí, es aislamiento físico pero no emocional, no siempre se puede sostener, depende de la fragilidad de la estructura psíquica, o sea que en los pacientes con vulnerabilidad psíquica, estas consecuencias seguramente van a tener sus efectos. Y las consecuencias indirectas, bueno, la disminución del apoyo social o del apoyo religioso para las personas que lo requieren. La pandemia me pone barreras para el tratamiento de salud mental, no se puede hacer presencial o no siempre, o vivo lejos, o algunos servicios no funcionan. Hay barreras también para el tratamiento de patologías físicas, no solamente porque si no están atendiendo o porque no puedo llegar, sino porque uno mismo se pone las barreras, mejor no salgo, mejor no voy al hospital, y ni que hablar del empeoramiento de situaciones económicas ya de por sí frágiles. Por lo tanto, acá va a haber una vulnerabilidad psicosocial importante. ¿Qué puedo hacer entonces? Tener presencia. Tener presencia es una metáfora, no quiere decir necesariamente ir, pero estar, acompañar, orientar, recomendar. Yo como profesional de salud, estas cosas que estamos hablando hoy se las puedo transmitir a las familias cuando llaman desesperados, buscando un psicólogo para el niño porque duerme mal, o porque se come las uñas, o porque está nervioso, porque yo no lo aguanto más.
Encontrar alguna estrategia para una nueva modalidad de vínculo y fundamentalmente esto, no intentemos convencer ni convencernos que se trata de lo mismo. Algo está pasando diferente, lo importante es qué tengo que hacer con eso. Ustedes recordarán esta película que se llama La vida es bella, que era una familia feliz, podríamos decir, si se me permite el término, en tiempos del nazismo, cuando empieza el nazismo, bueno, de golpe se encuentra este señor, este actor, este señor, que realmente actuó, ¿no? En un campo de concentración con su niño. La película La vida es bella, lo que él trata de demostrarle a su hijo y de hacerle creer es que la vida continúa siendo tan bella como antes, cuando era una familia feliz, y le trata de disimular, supongo que la mayoría de ustedes recordará esta película y si no es interesante verla, esa situación horrorosa como es un campo de concentración que algunos quizás ni siquiera podremos imaginar, y trata de hacer todo como si fuera, o sea, crearle al niño una fantasía de que todo sigue igual. Bueno, eso es justamente lo que no tenemos que hacer, porque todo no sigue igual, aunque la escuela trate de que se siga igual con el Zoom en la casa, y aunque yo trato de ver, todos sabemos que puedo ver igual un recital y que puedo hacer un streaming con el Teatro Colón, todos lo sabemos, pero lo que tenemos que tener, y está muy bien que lo hagamos, pero no es lo mismo hacer un Zoom cumpleaños que ir a la casa de alguien a festejar su cumpleaños. Eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, quiere decir que tenemos que poder tolerar la frustración de que no es igual y que podemos tener que extrañar lo que no se puede y que ya se va a poder. Entonces, no tenemos que hacer como La vida es bella, tampoco tenemos que transmitir, ¿no es cierto?, un escenario de terror donde muchos niñitos no es que quieren ir a la plaza y por eso su salud mental está afectada, sino que no quieren ni salir porque pareciera que afuera está el monstruo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No forzarlos a hablar o expresar sus sentimientos, proporcionarles espacios de libre expresión y acompañarlo, no imponerles ideas de cómo tienen que reaccionar y lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo tienen que vivir esto, y evitar sobre todo el exceso o la sobrecarga de ayuda, ya sea para la actividad escolar o para lo que sea. Llamo a esto, llamo al otro, que la maestra me diga, le busco un psicólogo, pero no hay por Zoom, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Sobre todo por diferentes equipos y en ocasiones y relaciones, digamos, en diferentes equipos que ni siquiera están relacionados entre sí. Dentro de poco van a salir los profesionales de salud mental expertos en atención de pandemia, ¿no? Bueno, todos sabemos que las situaciones traumáticas son situaciones traumáticas y cualquier profesional de salud mental sabe qué hacer con una situación traumática, ya sea un duelo, ya sea que no puedo salir de la casa, ya sea la pandemia, o ya sea que me quedé sin dinero, o ya sea que me quedé sin trabajo, o una pareja me dejó. Entonces tampoco vamos a pensar que necesitamos una especificidad así como muy importante. Bueno, lo primero, la atención psicosocial. Eso sí es importante. La satisfacción de las necesidades básicas. Cuando pensamos en salud mental, eso es lo primero que tenemos que pensar ante una situación de emergencia, de catástrofe, de desastre y de emergencia sanitaria como es esta. La satisfacción de las necesidades básicas, el acompañamiento, la normalización de la vida en el más corto plazo posible. Esto no quiere decir que hasta que no tengamos la vacuna y el coronavirus se vaya, nada va a ser normal. Buscar otra normalidad, como se anda diciendo por ahí. La reunificación del grupo familiar, me refiero lo más pronto posible cuando alguien está aislado, en el sentido de algún paciente que estuvo internado, algún padre, algún abuelo, o mismo el niño. Nosotros vemos en el hospital que el aislamiento de los pacientes internados les cuesta sostenerlos a los padres, no a los niños. Para nada a los niños, porque el niño está con su mamá o con su adulto referente. Las intervenciones de salud mental son usualmente sencillas y siempre incluyen al adulto referente y a las familias, y se da en el marco de la actividad cotidiana que tenga el niño que tener. No olvidemos entonces que los niños y los adolescentes tienen un papel fundamental en la memoria y en el porvenir de una comunidad. Entonces, ¿cómo podamos ayudarlos nosotros a ellos a afrontar esta situación traumática y a tolerar esta frustración, que es otra cosa que nosotros vemos independientemente de la pandemia, en los niños y los adolescentes, la dificultad para la tolerancia de la frustración, relacionada con la falta de sostén que decíamos del adulto. Entonces, en la medida que podamos nosotros estar mejor, nosotros tolerar las frustraciones y transmitírselos a ellos, bueno, ellos van a poder a estar mejor y a tolerar mejor esta situación. Bueno, hasta acá, entonces muchas gracias y les agradezco el espacio.